Ahora sí, se imaginan entonces su dedito, lo apretan. ¿Por qué por qué es roja la sangre? Por la hemoglobina unida al oxígeno. ¿Por qué cuando te aprietas se vuelve azul? Porque la hemoglobina se ha ido con el oxígeno, se ha acumulado el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que hace el dióxido de carbono? Es un metabolito que va a crear vasodilatación. Pero como tú estás comprimiendo, no hay vasodilatación todavía. Entonces, cuando tú sueltas tu dedito, ¿de qué color va a ser? Otra vez va a ser rojo intenso tu dedito. Cuando has soltado, has dejado de apretar. ¿Por qué? Porque hay una hiperemia reactiva, ¿no? Prácticamente ha entrado mucha sangre de golpe. Y eso lo puedes ver con tu dedito apretado. Bien, a largo plazo, un tejido hipóxico puede aumentar su propia perfusión. Y esto lo puede hacer por angiogénesis. Acuérdense, ¿no? Génesis, formación, angio, vasos sanguíneos. Entonces, tú puedes tener un tejido hipóxico, cualquiera. eh, a ver, el corazón, por ejemplo. A ver, ¿qué les he dicho? A veces el corazón puede tener microinfartos que tú no te puedes estar dando cuenta. ¿Qué va a hacer tu corazón? Tus vasos sanguíneos van a ser colaterales, ¿no? Van a ir por otros lugares. Ya no van a ir por la obstrucción. Entonces, van a evitar eso. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo sobrevivimos a los infartos? Muchas veces por estos colaterales. Hacemos angiogénesis. ¿Ya? ¿Esto es bueno? Sí, pero en algunos casos puede ser malo, como por ejemplo los tumores malignos. Los tumores malignos, chicos, ustedes saben que acá hay un sobrecrecimiento de células y estas células necesitan mucha irrigación. Lamentablemente los tumores malignos, lo que hacen es secretan factores de crecimiento para la formación de nuevos vasos. Fíjense cómo acá formaron nuevos vasos y de ahí va a captar la irrigación. Cada vez más y más sangre va a llegar al tumor y se va a expandir y se va a hacer más grande. ¿Ya? Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, acá cuando tenemos hipoxia, en la nueva cubierta uterina, después de la menstruación, cada vez los vasos sanguíneos en la menstruación se van a formar. Cada mes. Es por eso que las mujeres menstruan, sangran y vuelven a formarse los nuevos vasos. También los músculos de atletas, ¿no? Los atletas entran en estado de hipoxia porque ellos hacen mucho ejercicio, consumen mucho oxígeno y eso les ayuda a formar nuevos vasos. También por desviaciones arteriales, alrededor de obstrucciones en la circulación coronaria. Y está el ejemplo del corazón. Control neural. En el control neural tenemos centros. Esta es la parte, bueno, a ver, tenemos el centro vasomotor del bulbo raquídeo. A ver, vamos a agregar. Acá, el control simpático sobre los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, fíjense que no incluye los esfínteres precapilares. ¿Se acuerdan que teníamos las metaarteriolas y que teníamos los, el músculo liso? Y prácticamente estos formaban esfínteres. Ellos no tienen inervación, por si acaso, pero sí los demás vasos. Y ellos están por un control simpático. ¿Ya? Las fibras simpáticas, ¿qué es lo que pasa? Hacen una vasoconstricción de la mayor parte de los vasos sanguíneos y hacen una vasodilatación en el corazón y músculo estriado, pero siempre y cuando tú hagas ejercicio. ¿Para qué? Cuando tú haces ejercicio, necesitas la sangre en tus músculos. Y para que llegue la sangre a tus músculos, tienen que hacer vasoconstricción, pero de la mayoría de los tejidos. Por ejemplo,
¿Para qué quiero sangre en el tubo digestivo? ¿Para qué quiero sangre cuando estoy haciendo ejercicio en los riñones? Esa sangre va a ir a los músculos, ¿ya? Fíjense que hace un fenómeno de vasoconstricción, pero en el otro lado hace vasodilatación. ¿Dónde va a ser vasodilatación? En el corazón y en el músculo estriado, ¿ya? Seguimos. El centro vasomotor es un centro integrador de reflejos autónomos. Acuérdense que autónomos son lo que nosotros no podemos modificar, o sea, no somos conscientes de eso. Y tenemos los varorreflejos, quimiorreflejos y los reflejos de isquemia medular. Bueno, estos dos son, o ya hemos visto, lo vamos a repasar, los varorreflejos. Presión arterial. Acá los varorreflejos tenemos los receptores de presión, que estos se encuentran en el seno carotidio. Ustedes saben que el seno carotidio está hacia el lado de la arteria carótida interna. Este seno carotidio, acuérdense, ¿no? ¿Qué tenía? Teníamos una túnica media delgada. Acá había una túnica externa a la cual recibía inervación. ¿De quién? Del glosofaringio, ¿no? Del glosofaringio. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que detectaba? Detecta aumento de presión arterial, no detecta disminución por si acaso. Ese aumento de la presión arterial lo detecta el seno carotidio y este va a ir hacia los centros vasomotores, ¿no? Y también del corazón. ¿Qué es lo que hacía? Prácticamente disminuían la frecuencia cardíaca y disminuían o provocaban vasodilatación, ¿no? De esa forma disminuíamos la presión arterial. Ahora, algunas características es que esto es una retroalimentación negativa, pues si tenemos la presión arterial, ¿qué queremos hacer al final? Disminuir la presión arterial. Ya, los varorreflejos son retroalimentación negativa. Esto es una regulación a corto plazo, ¿ya? De la presión arterial. ¿Cómo es eso? Imagínense ustedes que están echaditos, ¿no? Tienen su sangre en todo su cuerpo, prácticamente. ¿Qué va a pasar cuando ustedes se ponen de pie de golpe? Toda la sangre va a caer. Y al caer, vamos a detectar la caída de la presión arterial, ¿no? Pero a su vez vamos a detectar que la sangre se va a acumular en lugares como por ejemplo las piernas y demás, ¿no? Rápidamente tu corazón, tu, tu, los receptores de presión tienen que detectar eso. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Aquí tienen que subir la presión, ¿ya? Justamente lo que hacemos es eso, porque tenemos varorreflejo. Cambiamos lo que es la presión. ¿Qué más? En situaciones crónicas, al parecer, ¿qué es lo que va a pasar? Ajustan su punto de equilibrio en una presión más elevada. Entonces, si manejamos presiones, digamos, altas de 140-90, esto se va a modificar y ya no va a decir, pues, bueno, con 140-90 tenemos que bajar la presión. No, ya no. Sino que va a ser y va a decir, bueno, 140-90, esta ahora es mi presión normal. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Bien, ya saben, los varorreflejos son retroalimentación negativa y estos son rápidos, ¿ya? En situaciones agudas. No intervienen en situaciones crónicas. ¿Por qué? Porque estos se van a adaptar. Quimiorreflejos. Acuérdense, teníamos los cuerpos, ¿no? El cuerpo carotidio y el cuerpo
aórtico. Estos eran bulbos, ¿no? De 3 por 5 y que tenían inervación del vago y del glosofaringeo. Su participación, chicos, acá es secundaria. Acuérdense que estos iban a los centros respiratorios. Entonces, ¿qué tiene que ver la presión arterial con los centros respiratorios? Pues como les digo, tienen efectos secundarios, ¿ya? Para la estimulación de la vasomotilidad. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que tienen hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxemia es cuando hay bajo concentración de oxígeno en sangre. ¿Qué es la hipercapnia? Es cuando hay bajo dióxido de carbono en sangre. Y la acidosis, como ustedes sabrán, en este caso, la acidosis es cuando también el pH está bajo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los vasos sanguíneos, sobre todo de los pulmones, capten mayor cantidad de oxígeno. Eliminen, perdón, en hipercapnia hay aumento del dióxido de carbono, ¿no? Eliminen el dióxido de carbono así vamos a aumentar el pH. ¿Dónde ocurre eso? En los pulmones, ¿no? ¿Cómo? Cuando digamos, tú tienes un aumento del dióxido de carbono, ¿cuándo creen que aumenta el dióxido de carbono? Cuando, por ejemplo, te tapas tu nariz o estás en el agua. Imagínate tú que estás en el agua, en la piscina. No puedes respirar. ¿Qué va a pasar? No hay oxígeno. ¿Quién se va a acumular? El dióxido de carbono. Tú sales a la superficie y ¿qué tienes que hacer? Prácticamente los vasos sanguíneos en los pulmones se van a dilatar. ¿Para qué? Para que entre más oxígeno y rápidamente salga el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente también vamos a ir al centro respiratorio, ¿no? Y en el centro respiratorio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues. En el caso de hipercapnia, necesitamos ventilar. Cuando hacemos hiperventilación, o sea, respiramos, ¿qué es lo que hacemos? Botamos dióxido de carbono. Botamos dióxido de carbono, ¿ya? A través de la respiración. Y todo ese dióxido de carbono en nuestro cuerpo va a bajar. En la hiperventilación es un mecanismo que tú tienes para ¿qué? Para bajar el dióxido de carbono. Es por eso que tú, cuando estás a punto de ahogarte, lo que sea, estás así respirando, ¿no? O, por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio. Cuando tú estás haciendo ejercicio, entras en hipoxemia por el consumo alto de oxígeno y estás produciendo mucho dióxido de carbono. ¿Cómo estás cuando estás cansado? Estás hiperventilando, ¿ya? ¿Qué involucramos? Involucramos el centro respiratorio, involucramos los vasos sanguíneos a nivel de los pulmones, ¿ya? Y de esa forma también actuamos en los vasos sanguíneos. Y eso es lo que ocurre con el quimio reflejo. Ahora, algo curioso acá, ¿no? Reflejo de isquemia medular le pone, pero nunca menciona la médula. Acá hablamos del bulbo raquídeo, ¿ya? Pese a que se llama reflejo de isquemia medular. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el bulbo raquídeo está controlando su propia perfusión, su propia llegada de sangre. Si cae la perfusión en esta zona, va a haber un estímulo al centro cardíaco y a los vasomotores, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Los centros cardíacos y vasomotores también reciben entrada de otros centros encefálicos. O sea, lo que tenemos acá es, si nos enojamos, aumentamos la presión arterial. Si estamos tensos, aumentamos la presión arterial. En excitación, aumentamos la presión arterial. El hipotálamo
Fíjense que, acuérdense que esto era el centro autónomo por excelencia, literalmente. Lo que va a hacer es redirigir la sangre, digamos, en el ejercicio y también en los cambios de temperatura corporal. O sea, acá hablamos de la parte del bulbo raquídeo como tal. ¿Qué es lo que hace el bulbo raquídeo? Si baja, digamos, su perfusión, va a estimular al centro cardíaco y vasomotores y vamos a hacer aumento de la presión arterial para que haya más perfusión, etcétera, etcétera. Depende de la necesidad que tú tengas en esa región. Y también en esta región va a tener otros centros encefálicos, ¿no? Tensión, enojo, excitación, sistema límbico. Del hipotálamo, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos con la temperatura corporal, ¿sí? Acuérdense que es muy importante el hipotálamo para regular la temperatura corporal. Bien, ahora vamos a esto. Control hormonal. Ya hemos visto la autorregulación o control local. También hemos hablado sobre la parte neuronal. Ahora vamos a hablar de la control hormonal. Acá tenemos, por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2, si ustedes se acuerdan, pues lo produce, bueno, en realidad empezamos desde la renina, ¿no? La renina lo producen las células yuxtaglomerulares, que luego tenemos el angiotensinógeno, este lo produce el hígado, lo libera la sangre y tenemos la angiotensina 1, ¿no? Bueno, en realidad la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿dónde? En los pulmones. ¿Por qué enzima? La enzima convertidora de angiotensina. ¿Y para qué sirve la angiotensina 2? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Tiene muchas funciones en el cuerpo, pero hace vasoconstricción, ¿ya? Son muy importantes, por ejemplo, en la fisiopatología de la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, yo quiero reducir esta presión arterial y yo puedo utilizar, fíjense el nombre, IECA. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto es parte del tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Bueno, son muy famosos estos fármacos. Tenemos el captopril, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. La aldosterona. La aldosterona, si ustedes se acuerdan, lo produce la glándula suprarrenal, ¿verdad? Específicamente la corteza, específicamente la zona más grande, ¿no? La zona glomerular. No, no era la zona glomerular, porque esa era para el cortisol. Era donde se producían los mineralocorticoides. Bien, la aldosterona entonces lo produce la glándula suprarrenal. ¿Qué hace la aldosterona? Acuérdense de este sistema, ¿no? No sé si habrán llevado en endocrino, pero tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Prácticamente, ¿quién estimula la aldosterona? La angiotensina. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Acuérdense que la angiotensina hacía que aumente la presión arterial. Por ende, la aldosterona va a ser algo similar. Lo que hacemos acá es retener sal, retener sodio. ¿Dónde? En los riñones. Y cuando tú retienes sal, por ósmosis se va con el agua. Entonces, tú estás reteniendo agua. Y al retener agua, ¿qué es lo que haces? Aumentas la presión arterial. Pues les digo, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ambos aumentan la presión arterial. ¿Cómo lo hace la angiotensina 2? Vasoconstricción. ¿Cómo lo hace la aldosterona? Reteniendo sal. Un antagonista de estos es el péptido natriurético. El péptido natriurético lo produce el corazón, ¿ya?
Igual, como ustedes ya han llevado corazón, sabemos que llega la sangre venosa a la aurícula, ¿verdad? Y la aurícula también puede producir péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico. ¿Dónde se producen estos dos? En el corazón. ¿Bajo qué estímulo? Cuando hay mucha llegada de sangre. Mucha sangre llega al corazón. Mucho retorno venoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir el retorno venoso. ¿Y cómo lo hacemos? Prácticamente el péptido natriurético auricular y el encefálico van a provocar la excreción de sodio, ¿ya? Y también van a tener un efecto directo de vasodilatación. Y esto de paso generalizado. ¿Qué pasa cuando tú eliminas sodio? Entonces no vas a retener agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Baja. ¿Y qué vas a hacer cuando haya vasodilatación? Todo esto va a hacer que haya disminución de la presión arterial. Y eso es lo que ocurre con el péptido natriurético. Vamos con la vasopresina, también llamada antidiurética. ¿Qué es lo que hace? Su nombre lo indica. No diuresis, no orinas. ¿Qué haces? Retienes agua. Su otro nombre lo indica también. Vasopresina. ¿Qué hace? Hace vasoconstricción. ¿Ya? Esto, dice el libro, que retiene agua muchas veces en concentraciones patológicas, ¿no? Normalmente tú estás produciendo antidiurética, pero en algunas situaciones puedes retener agua en, incluso en concentraciones patológicas. O sea, dos funciones de la antidiurética, vasoconstricción y retener agua. Bien, la epinefrina y la norepinefrina. Acuérdense que la epinefrina y la norepinefrina lo sintetizan tanto el sistema nervioso simpático, también la glándula suprarrenal, específicamente la médula, ¿no? La médula suprarrenal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros tenemos receptores alfa-adrenérgicos y tenemos receptores beta-adrenérgicos en los vasos sanguíneos. ¿Qué tenemos con los alfa-adrenérgicos? Los alfa-adrenérgicos, estos están, bueno, específicamente los vasos sanguíneos de forma generalizada, ¿ya? Cualquier vaso sanguíneo tiene un receptor alfa-adrenérgico que responde a estos dos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser vasoconstricción, ¿verdad? Va a ser vasoconstricción. Bien, pero, ¿qué es lo que hemos dicho también? Cuando nosotros hacemos ejercicio, necesitamos redistribuir la sangre. Prácticamente gran parte de la sangre viene de todos los tejidos prácticamente. Si estamos haciendo ejercicio, queremos llevar la sangre ¿a dónde? Al músculo. Entonces, en el músculo vamos a tener receptores beta-adrenérgicos. Y estos receptores beta-adrenérgicos van a ocasionar vasodilatación. ¿Ya? Acuérdense, la epinefrina y norepinefrina, la historia de siempre, ejercicio. Ejercicio, vasoconstricción, riñones, tubo digestivo, etcétera. Pero necesitamos vasodilatación, ¿dónde? A nivel del músculo. Y ya está. Ahora veamos esto. Dos objetivos de la vasomotilidad. Bien, si hay hemorragia o deshidratación, ¿cómo protegemos al cerebro? Imagínense ustedes, tanta pérdida de sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la perfusión, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos la perfusión después de haber perdido tanta sangre o estar en estado de deshidratación?
Lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro es, por ejemplo, hacemos vasodilatación en el encéfalo, en los vasos sanguíneos del encéfalo. ¿Para qué? Hacemos vasodilatación para aumentar la perfusión. Acuérdense, chicos, que el flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. El efecto que queremos hacer es bajar la resistencia. Si bajamos la resistencia, aumentamos el flujo. Y esto es lo que ocurre en los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, imagínense, hemorragia. ¿Qué pasa con la hemorragia? Bajamos el volumen de sangre. La presión arterial puede caer. Imagínense que ustedes manejan presiones de 90-60. ¿Qué tienen que hacer los vasos sanguíneos de tu cerebro? Vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya un aumento del flujo, para que haya una perfusión. ¿Se acuerdan del PAN, de la presión arterial media? Justamente esto era lo que detectaba, ¿no? La perfusión. Bien, vamos a ver esto. Regulación, sistema nervioso simpático y la regulación local. Bien, prácticamente ya lo que hemos hablado. En la regulación hablamos del sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente liberar las catecolaminas, y las catecolaminas van a hacer vasoconstricción en algunos vasos y en la parte de los músculos vasodilatación, ¿no? Y la regulación local también lo hemos hablado. Nosotros podemos crear vasoconstricción, y la vasoconstricción van a aumentar los metabolitos, y los metabolitos van a inducir a la vasodilatación. Bien, constricción de una arteria. Después de cae la presión y después sube la presión. Prácticamente es lo que hemos visto, ¿no? Bueno, perdón. Esta parte es un poco interesante, miren. Tenemos el vaso sanguíneo. Agarramos nuestro dedito, digamos, comprimimos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Antes de la compresión, vamos a aumentar la presión arterial. Después de la compresión, va a disminuir la presión arterial. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Hay una constricción de una arteria, antes se aumenta la presión arterial, después disminuye la presión arterial. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando tienes, digamos, un aneurisma. Digamos que tienes un aneurisma y está ahí chocando con un vaso sanguíneo. Antes del aneurisma manejas presiones altas. Después del aneurisma vas a manejar presiones bajas. Bien, la sangre se dirige hacia menor resistencia y esto es redistribución, ¿no? Prácticamente los tejidos que necesitan sangre van a disminuir su resistencia. Ya saben que la resistencia está dado también por la vasomotilidad, ¿no? Entonces, donde hay vasodilatación, es ahí donde va a haber sangre. Ahí va a ir la sangre. Fíjense, está dilatado, el flujo aumenta. ¿Cuál es el ejemplo acá? Cuando tú estás comiendo, estás en reposo, ¿dónde tiene que ir tu sangre? A los intestinos, ¿no? Primero, una arterita, ¿no? La arteria mesentérica superior, que luego lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con los otros tejidos? Va a haber vasoconstricción, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ejercicio? Lo contrario, no queremos sangre en los intestinos, queremos sangre en los músculos. Nada más.
Y bueno, una, unas pequeñas gráficas. La verdad que esto lo hemos pasado un poquito de alto en el anterior examen y han habido preguntas. Qué malos que son, ¿no? Pero bueno, en reposo, chicos, tenemos un gasto cardíaco de 5. Cuando hacemos ejercicio, ustedes saben que aumenta la frecuencia cardíaca, por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Y fíjense, en reposo, la sangre va a estar en el tubo digestivo, ¿no? Pequeña parte en el músculo, ¿no? Pese a que estemos en reposo absoluto, también va a haber algo de irrigación sanguínea. También va a tener los riñones, ¿no? Porque constantemente van a estar produciendo orina y el cerebro. Ah, pero ¿qué pasa cuando tú haces ejercicio? El primer órgano que toma la, la batuta de todo esto va a ser, bueno, el sistema como tal, el muscular, ¿no? Fíjense que luego los demás ya se tornan menos importantes, ¿sí? Bien, ahora veamos el intercambio capilar. Los capilares, chicos, tenemos 5% de la sangre va a estar en los capilares. Pequeño, pequeño porcentaje. Pese a que hay 1.000 millones de capilares y demás, tenemos 250 a 300 ml. ¿Dónde? En los capilares. Pese a que es muy poco, es la sangre más importante, porque es la que está en relación al intercambio gaseoso, ¿no? Eso no tiene que haber dudas. Bien. Ahora, también acá tiene que haber una redistribución, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es lo siguiente. En los capilares, chicos, la sangre tiene que pasar a los eritrocitos, ¿no? Bueno, los componentes que van a utilizar los eritrocitos y los componentes de desecho tienen que entrar a los capilares. Eso, acuérdense que no siempre todo es en los capilares, también puede haber en las vénulas, pero los que son más importantes para este intercambio son los capilares. ¿Por qué? Porque son más numerosos que las vénulas. Acuérdense que las vénulas, en lo único que eran más importantes era para hacer la salida de los leucocitos, ¿no? De los leucos. Nada más. Bien, alude al movimiento de líquidos en ambos sentidos. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle, no se preocupen. Pero ya saben, ¿no? Oxígeno, glucosa, entre otros, tienen que entrar. En el otro lado, pues el dióxido de carbono, el ácido láctico, etcétera, etcétera. Bien. A ver, algo más que esté por acá. Por ahora no. Ya sé que vamos a hablar mucho más a detalle de esto. Ahora, han querido, porque como ustedes podrán imaginarse, ¿cómo podemos medir la presión arterial en los capilares? Difícil. Prácticamente se ha utilizado este estereomicroscopio y se ha podido observar a nivel de los lechos ungueales en las uñas. Y se ha podido medir las presiones. Y tenemos lo que es la presión en el extremo arterial y en el extremo venoso, en el lecho ungueal. Fíjense que en el extremo arterial es de 32 milímetros de mercurio y este otro lado es 15. Bien, a 1 milímetro de distancia, fíjense la diferencia de presión que se ha podido encontrar, ¿no? 32, 15. ¿Y cuánto tarda un eritrocito en pasar un capilar? Tarda 1 a 2 segundos, ¿ya? A una velocidad de 0.7 milímetros por segundo. No sé por qué, pero estos son datitos un poco ahí, ¿no? De los lechos unguiales, que no sé qué. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos con esto?
vamos a encontrar rutas. Y en estas rutas, por ejemplo, tenemos la del citoplasma, ¿ya? De las mismas células endoteliales. Tenemos las rutas de las hendiduras intercelulares y las de poros de filtración. O sea, los componentes tienen que salir o entrar por estos lugares, a través de las mismas células endoteliales, a través de las hendiduras de las células endoteliales y estos poros de filtración. ¿Ya? Bien. ¿Bajo qué mecanismos ocurre todo esto? Bueno, vamos a empezar por la difusión. La difusión, chicos, es el más importante de los mecanismos por el cual la sangre, eh, sus componentes de la sangre van a llegar a los tejidos y los tejidos, sus componentes, van a llegar a la sangre. Es el principal, difusión. Curioso que el libro ponga glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa aquí, para que ustedes vean, hay que meterse en el cerebro del libro, ¿no? Para ver a lo que se refiere. Cualquiera dice difusión, bueno, a través de las células, ¿no? A través de las células. Si fuera así, la glucosa no pasaría, porque la glucosa no pasa directamente por la membrana plasmática. Pero si ustedes leen bien, dice que los componentes pueden hacer difusión a través de los poros de filtración o a través de hendiduras intercelulares. O sea, por donde pueda entrar. ¿Ya? Y acá tenemos el oxígeno. O sea, metiéndose un poco a lo que se quiere referir el libro, de que la difusión lo toma en cuenta también los poros y hendiduras, ¿no? Ahí recién puede pasar la glucosa. El oxígeno no hace falta, ¿no? Pasa por la membrana plasmática. Bueno, ahora hablemos de la transcitosis. La transcitosis es prácticamente viene un componente de la sangre y ¿qué es lo que hace? En una parte, las células endoteliales van a hacer o pinocitosis o endocitosis. Van a prácticamente crear estas vesículas que van a liberarse en el otro lado. Este mecanismo evidentemente no es el más importante, pero sí es útil, por ejemplo, para el paso de la albúmina, el paso de los ácidos grasos y fíjense, esto sí, ¿no? El paso de la insulina, ¿no? La insulina utiliza la transcitosis. Ahora, la transcitosis, algunos, bueno, dice el libro, ¿no? Los histólogos piensan que los poros de filtración no son más que las vesículas de los vesículas hechas por pinocitosis que se juntan y están ahí de forma temporal. Se juntaron y crearon un poro de filtración. Y nada más, cadena de vesículas pinocitósicas. Listo. Poros de filtración. Nos falta una más. O sea, tenemos las rutas, ya hemos hablado. A través de los poros, a través de las hendiduras, a través de las células. ¿No? Mecanismo. Ya hemos hablado dos. Uno, difusión. Otro, transitosis. Pero nos falta uno. Filtración y reabsorción. Acá el dibujo un poquito no ayuda, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo de forma correcta, bonita. Tienen un vaso sanguíneo. Y tienen el otro extremo. Acá van a tener las células, digamos, ¿ya? Evidentemente, ustedes ya saben esto, que nosotros vamos de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. O sea, tenemos esta dirección de la sangre. Este redondito es como si fuera el capilar, ¿ya?
porque acá tiene que haber el intercambio. ¿Cómo hacemos para que haya ese intercambio? Se hace por presiones. Tenemos lo que es la presión hidrostática y tenemos la otra presión que es la presión osmótica coloidal. Yo le llamo presión coloidosmótica, que es lo mismo. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es prácticamente el empuje de la sangre. Fíjense, voy a poner acá la presión hidrostática hace que la sangre o los componentes salgan. Esa es la presión hidrostática. Ah, pero ¿qué hace la presión coloidosmótica o presión osmótica coloidal? ¿Qué hace la presión coloidosmótica? Lo que hace es retener los componentes. Fíjense qué contrarios son, ¿no? Hidrostática hace que salga, la presión coloidosmótica hace que entre. Y así como tenemos presión hidrostática dentro de los capilares y demás, también tenemos presión hidrostática. Aquí voy a poner, también tenemos presión hidrostática en los tejidos, en el líquido intersticial. ¿Qué hace la presión hidrostática en esta región? Hace que el líquido entre. Y también tenemos presión coloidosmótica. ¿Qué hace la presión coloidosmótica? Hace que el líquido salga. Quedamos en eso, ¿no? Así que los voy a poner acá para que no se confundan. Esto hace esto y esto de acá hace esto, ¿verdad? La presión hidrostática hay adentro y afuera. Presión coloidosmótica hay adentro y afuera. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos para que haya diferente entrada, salida de los componentes? Pues ahora sí, miren, la arteriola y acá tenemos la vénula. ¿Qué es lo que va a pasar? En el extremo arterial tenemos una presión hidrostática de la sangre de 30. ¿Qué es la presión hidrostática? Hace que la sangre salga, que los componentes salgan. Tenemos más 30. La presión hidrostática intersticial es de menos 3. Menos 3. Ahí dice más 3, ya sé. Y no está mal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que tú tienes la presión hidrostática en esta región. Fíjense que les he dicho, es de menos 3. ¿Qué es lo que va a hacer? En vez de que la presión hidrostática haga esto, en vez de que la presión hidrostática intersticial haga que salga la sangre, los componentes sanguíneos, en realidad con este menos 3 lo que va a hacer es ir hacia el intersticio. O sea, ¿tenemos la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo? Sí, ayuda a que salga. ¿Tenemos la presión hidrostática intersticial? Sí, ayuda a que salga. Por ende, los dos se suman. Las presiones hidrostáticas aquí se suman. ¿Cuándo tenemos la presión hidrostática neta? 33. ¿Ya? 33. Crea un efecto de succión. Ahora, nos falta ver la presión coloidosmótica. ¿Y qué tenemos con él? Pues bueno, en la sangre, chicos, de por sí tenemos albúmina, ¿verdad? Por ende tenemos mucha presión osmótica en esta región. En la sangre, la presión osmótica es de 28. ¿Qué hace la presión osmótica? Hace que los componentes entren a la sangre. Si yo hablo de la sangre, hace que entre a la sangre. Si yo hablo de líquido tisular, la presión coloidosmótica hace que salga de la sangre. Es tan simple como eso, ¿no? La presión coloidosmótica retiene el líquido. La presión hidrostática hace que bote el líquido.
Ahora, la presión coloidosmótica en la sangre es de 28. ¿Por qué es elevado? Porque tiene pues proteínas, ¿no? Muchas proteínas. ¿El líquido tisular tiene proteínas? Sí, tiene proteínas. Son muy pocas. Su presión es de 8. 8. Aquí ya no se suma. Ahora acá se resta. ¿Cuánto es la presión osmótica neta? 20. La presión hidrostática neta, 33. Bien, ahora nos vamos en el otro lado. Ah, no, me olvidaba. Miren esto. Voy a dibujar otra vez el vaso sanguíneo. Voy a dibujar la dirección. Hacia ese lado va. ¿Ya? Tenemos la presión hidrostática, para que no se les olvide, es de 30. Tenemos, pero en la sangre, tenemos la presión coloidosmótica en la sangre, es de 28. Ahí se me fue el dedo acá. 28. ¿Qué hace la presión hidrostática en la sangre? Sale. ¿Cuánto es la presión hidrostática fuera del capilar? Es de -3. ¿Por qué -3? Porque en vez de estar botando la sangre hacia, perdón, el líquido hacia la sangre, lo retiene. Y justamente las presiones hidrostáticas de la sangre y del intersticio se van a sumar por ese motivo. La presión coloidosmótica fuera no tiene muchas proteínas. ¿De cuánto es? Es de 8. Entonces, sumamos presiones hidrostáticas. Fíjense. 30 más 3, 33. 28 menos 8, en las presiones coloidosmóticas tenemos 20. La presión hidrostática neta es de 33. La presión coloidosmótica neta es 20. Pregunto, ¿qué va a hacer tu sangre? Va a ser que salga. Fíjense, hay mayor presión hidrostática. ¿Qué hace este? Sale. ¿Qué hace la presión coloidosmótica? Hace que entre, pero como es menor que 33, ¿qué es lo que va a hacer? Salir. Y eso es lo que ocurre en el extremo arterial. El líquido sale en este lugar. ¿Sí? Salida. Por eso le llama filtración. Tu sangre viene, sale. ¿Qué pasa con el extremo venoso? En el extremo venoso solamente cambiamos una pequeña presión. En el extremo arterial hemos dicho que tenemos de 30. En el extremo venoso es menor, es de 10. ¿Ya? De 10. Entonces hacemos la misma fórmula. 10 más 3, 13. 28 menos 8, 20. Volvemos a sumar, ¿no? Tenemos dentro del vaso sanguíneo 13 de presión hidrostática. Dentro del vaso sanguíneo tenemos la presión coloidosmótica de 20. ¿Cuál es mayor? La presión coloidosmótica. 13 menos 20, 7. ¿Qué va a hacer la sangre? Va a entrar. ¿Ven qué bonito? Al final de cuentas, en el extremo arterial tiende a salir la sangre y en el extremo venoso tiende a entrar. En realidad no se dice la sangre, ¿no? En realidad es el líquido, ¿no? Y nada más.
Bien, como está grabado, eso está bien. Estoy feliz. Más bien me han hecho recuerdo en eso. Por eso tenemos filtración y reabsorción. ¿Qué más? La presión oncótica, fíjense que hemos dicho la presión coloidosmótica, ¿no? Que es como decir osmótica coloidal. La presión oncótica es diferente a presión osmótica coloidal. La presión oncótica es la diferencia entre las presiones osmóticas coloidales de ambas regiones, de la sangre como del intersticio. ¿Ya? Esa es la presión oncótica. ¿Por qué está determinada la presión oncótica? Sobre todo por proteínas, ¿no? La presión oncótica, bueno, acá está otra vez, ¿no? La diferencia entre tal. Pero fíjense acá, hay algo curioso. Si tenemos acá en este extremo 13 y es de salida, en este lado tenemos 7 y es de entrada, ¿qué debería hacer la sangre? Debería salir más de lo que entra, ¿no? Debería salir más líquido de lo que entra. ¿Por qué? Porque tiene diferentes presiones, ¿no? 13, 7. ¿Qué es lo que hacemos? Hay más capilares en el extremo venoso y eso va a hacer que se igualen. Se igualen. Y es lo que vamos a hacer prácticamente. Va a salir la misma cantidad de líquido como entra. ¿Ya? Bueno, no tanto la misma cantidad de líquido. Ahí van a disculpar. Más o menos un 85% de líquido que se filtra, ¿ya? Miren, los capilares reabsorben el 85% del líquido que se filtra. O sea, en el extremo venoso, 85% vuelve a entrar. Pero para que haya equilibrio tiene que venir de otro lado. Ese 15% restante viene de los vasos linfáticos. ¿Ya? O sea, no toda la sangre como tal, no va a haber una igualdad acá, ¿no? 85% va a entrar y un 15% va a entrar por otros vasos, los linfáticos. Bien, variaciones en la filtración y la reabsorción de capilares. Bueno, acá lo que sabemos, por ejemplo, tenemos los riñones. Los riñones son órganos bien complejos, ¿no? La sangre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, muchas veces tenemos que secretar componentes y tenemos que también, fíjense, acá estamos secretando. ¿Para qué? Para formar orina. Pero también tenemos que absorber componentes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tenemos glucosa. La glucosa va a estar en los túbulos renales y estos tienen que absorberse. Pero estamos en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos de los riñones tiene que ser tal que permita la excreción. ¿Ya? Aquí favorecemos, pregunto, ¿filtración o la reabsorción? Favorecemos la filtración. En los riñones favorecemos la filtración. ¿Para qué? Porque nosotros queremos eliminar los líquidos para formar orina. En cambio, los pulmones es al revés. En los pulmones favorecemos la absorción. Y eso para que no, uno, porque hay muchas proteínas en los pulmones. Hacemos que el líquido, fíjense, ¿para qué queremos líquido en los alveolos? Nada, ¿verdad? No queremos edema pulmonar. Nosotros queremos que prácticamente el líquido, en vez de que se filtre, haya mucho más absorción en los pulmones. Por eso son
variaciones, ¿no? En los pulmones hay más filtración, en los riñones, perdón, y en los pulmones hay más absorción. El edema. El edema, chicos, es cuando hay líquido en los tejidos. Cuando sale el líquido de los vasos sanguíneos. ¿Dónde está ahora el líquido? En los tejidos. Y hay tres mecanismos que explican el edema. Tenemos el aumento de la filtración capilar, la reabsorción capilar reducida y el drenaje linfático obstruido. ¿Cómo es esto? Hablemos del aumento de la filtración capilar. Imagínense ustedes que manejamos presiones hidrostáticas muy altas en los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a hacer la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo? Ah, vamos a sacar ese líquido. ¿A dónde va a ir? A los tejidos. ¿Por qué? Porque tenemos presión hidrostática muy elevada. ¿Cuándo tenemos presión hidrostática elevada? Cuando, por ejemplo, tenemos, a ver, una insuficiencia cardíaca. Imagínense ustedes que tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué va a pasar con la insuficiencia cardíaca izquierda? Ustedes tienen su corazoncito. Ustedes saben que el lado izquierdo del corazón es el que prácticamente a donde va a llegar la sangre de los pulmones. Cuando el corazón no trabaja porque tienes una insuficiencia cardíaca, la sangre se va a acumular y se va a acumular y va a haber en sentido retrógrado esta acumulación. No estoy hablando de la aorta, estoy hablando de los pulmones. Imagínate tú entonces la bomba no está haciendo su efecto y en sentido retrógrado, el ventrículo izquierdo, en sentido retrógrado, hay un aumento de las presiones. ¿Por qué? Porque hay aumento de líquido. ¿Y dónde va a ir este líquido? A los pulmones. Ah, y tenemos ahí la presión hidrostática. La presión hidrostática va a aumentar. ¿Y qué va a hacer el líquido que está en los vasos pulmonares? Porque está la presión hidrostática aumentada. ¿Qué va a hacer? Va a salir. ¿A dónde va a ir? A los pulmones. ¿Y qué te va a causar? Edema pulmonar. Causa de edema pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda principalmente, ¿no? Siempre acuérdense que en insuficiencias cardíacas hay ese fenómeno de congestión. Para eso ustedes tienen que saber, pues, corazón. ¿Qué pasaría si, digamos, tú tienes una eh, insuficiencia cardíaca derecha? También va a haber ese fenómeno de congestión, pero el fenómeno de congestión ya no van a ser los pulmones, ahora van a ser la vena yugular, la vena cava superior, inferior, todo el sistema. Incluso va a afectar tu hígado, ¿no? Incluso te va a producir ascitis. Vas a estar hinchado, tus piernas todas hinchadas. Bien, por eso se produce el edema pulmonar. Ya saben, aumento de la filtración capilar, ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática. Reabsorción capilar reducida. Aquí intervenimos con la presión coloidosmótica. ¿Cómo hacemos para que la presión coloidosmótica haga que salga el líquido a los tejidos? Pues fácil, reducimos la presión coloidosmótica. ¿Qué hace la presión coloidosmótica? Retiene el líquido. Como perdemos la presión coloidosmótica, no vamos a retener el líquido, vamos a sacarlo a los tejidos. Entonces, causas de reducción de la presión coloidosmótica. Tenemos lo que hace perder las proteínas. Por ejemplo, los riñones.
Imagínense ustedes que sus riñones ya no estén eh, funcionando bien. Los riñones normalmente captan, y ni siquiera captan, impiden que la proteína pase a la filtración. Impiden que las proteínas se eliminen por la orina. No debería eliminarse proteínas por los riñones, pero como si tu riñón está mal, tienes una glomerulonefritis, no tienes una insuficiencia renal, tienes una glomerulonefritis, una enfermedad, luego lo van a ver, la proteína se va a eliminar. ¿Y qué va a pasar? Ah, vamos a reducir la presión coloidosmótica. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hacer que el líquido salga. ¿Y qué va a pasar? Edema. Otra causa de pérdida de proteínas, que tu hígado esté enfermo. ¿Quién es el que produce proteínas? El hígado. Si tu hígado no produce proteínas, tienes la presión coloidosmótica baja y también sal. Fíjense que causas de edema tenemos insuficiencia cardíaca, afectaciones renales, también tenemos la insuficiencia hepática. Otra causa de edema tenemos el drenaje linfático obstruido. No sé si ustedes habrán visto las personas que tienen elefantiasis, sus piernas están enormes, ¿verdad? Digamos, vamos a comparar una pierna con otra. Imagínense tener elefantiasis. ¿Por qué pasa lo de la elefantiasis? Porque prácticamente tienes un drenaje linfático obstruido. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú obstruyes esto, también vamos a aumentar en sentido retrógrado las presiones. Y va a aumentar la presión hidrostática y al final va a salir el líquido. Lo único malo de acá es que también va a salir hasta proteínas, va a salir todo. O se va a quedar en los tejidos. Por eso es que esto no es líquido, literalmente como tal. Bueno, no todo. También es duro. O sea, porque acá tenemos proteínas, tenemos lípidos, no solamente líquidos. ¿Ya? Si ustedes tocarían a algún paciente que tiene elefantiasis, no es agua. Es duro. Y les dejo esto. Esto es bien bonito, chicos. El retorno venoso. Esto de acá, para que no se maten entendiéndolo, es súper fácil. Si yo hablo de retorno venoso, ¿hacia dónde va a ir la sangre? Va a ir en este sentido. ¿Ya? Entonces, fíjate, como alguien, Harvey, ¿no? El de la fisiología, el de toda la vida, es un crack este tipo, ha dicho, las venas tienen válvulas. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Fíjate, yo presiono acá. ¿Hacia dónde tiene que ir la sangre? Hacia esta zona. ¿Qué hago? Agarro con mi otro dedito y empujo la sangre hacia este lado y lo vacío. Voy a estar toda esta zona sin sangre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Prácticamente lo que hago es soltar cualquiera de los dos dedos y ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo suelto este dedo de acá? Tú sueltas este dedito y tu vena va a seguir colapsada. No hay nada. Pero ¿qué pasa si tú sueltas el otro dedito? Si tú sueltas el otro dedito, lo que va a hacer es que la sangre va a acumularse en esta región. Ustedes lo pueden hacer eso con sus venas. Y cuando se acumule en esta región, ¿qué es lo que observamos? Ah, las venas tienen válvulas.
¿Y qué es lo que hacen las válvulas? Evitan el retorno de la sangre. Qué crack el tipo. Sin, bajo esa observación, él determinó que había válvulas. Y luego, evidentemente, es así. La sangre, como viene en esta dirección, puede llenar la sangre acá. Pero la sangre nunca va a ir en esta otra dirección. Estamos hablando de las venas, por si acaso, ¿no? De la mano al codo. Entonces, si tú liberas, digamos, este dedito, la sangre nunca va a venir por este sentido, por eso va a seguir colapsado. Bueno, chicos, hasta acá quedamos. Ya prácticamente vamos a llegar a la parte de lo que son los esquemas, digo, los dibujos y todo eso. Ya no falta nada. Tenemos las dos clases, ¿ya? Una en la mañana y bueno, la clase normal y tenemos la clase de la noche. Hasta acá lo dejamos, chicos. ¿Ya?